Mucho se ha hablado del SSD de Sony, pero en el día de hoy demostraré con fuentes que el SSD sí da más potencia, si escuchaste bien, con fuentes de youtubers especializadas en hardware, que el SSD sí da más potencia, incluso te dejaré el link en la descripción para que vayas tú mismo y veas cómo los cito palabra por palabra lo que dicen, a ellos los especialistas en hardware diciendo que un SSD sí da más potencia. Vamos allá. Primero, para hablar del SSD, debemos hablar de la compresión y descompresión de los datos, que incorpora la PlayStation 5. La PlayStation 5 comprime y descomprime los archivos de los juegos para aumentar así el ancho de banda que llega al procesador y no causar cuellos de botella. Esto era el principal limitante de los hardware de antigua generación. El SSD de la PlayStation 5 es brutal con 5 GB por segundo sin comprimir, y de 9 GB por segundo comprimiendo, y todo esto solo para que no tengas cuellos de botella al jugar. Algo totalmente brutal del SSD, al día de hoy, de este video, no hay nada más rápido que eso. En hardware. Esta compresión y descompresión es utilizada para que los juegos no ocupen tanto espacio de almacenamiento en el SSD, algo muy útil en esta generación de juegos pesados. Toda esta compresión y descompresión sería una carga enorme para el procesador, por eso la PlayStation 5 incorpora un hardware dedicado para esta tarea en específico, un chip aparte, que incluye, y como es hardware dedicado a la compresión y descompresión, es súper rápida en ello, y así puede liberar el procesador o CPU de esta tarea, para que así tú puedas jugar, con toda la potencia del procesador. Ahora si no me crees, te hago una cita textual, la primera de muchas, del youtuber Hardware 360, abro comilla. Han ido todavía más allá, han metido un SSD de 825 GB que cuenta con un banda de ancho de 5,5 GB por segundo, el cual utilizando estas técnicas de compresión y descompresión, en el caso de PlayStation 5 utiliza el algoritmo llamado Kraken, consiguen llegar a una banda de ancho 9 GB por segundo, un banda de ancho descomunal, que de hecho está por encima del estándar PCI Express 4.0, eso quiere decir que no hay forma de que se diseñe un SSD más rápido que eso. Para nuestro ordenador es el puerto M2 PCI, incluso utilizando el PCI Express 4.0 no puedes llegar a ese ancho de banda, por lo tanto no se pueden crear SSD para PCs con un ancho de banda de 9 GB por segundo, salvo que se implementen técnicas de compresión y descompresión como de las consolas. Cierro comillas. Textual, abajo te dejo el link número 1 en el minuto 36 en adelante, empieza esta cita textual. Bueno, esto no acaba, queda mucho más hardware de la PlayStation 5, con fuentes textuales, continuamos. Mucho se ha hablado de la memoria SSD, pero ¿sabías que la memoria SSD tiene incluso su propia memoria SRAM? Sí, incluso el SSD tiene su propia SRAM. Es una configuración tan rápida que incluso esta SRAM ya tiene precargado por un segundo por delante, lo que vendrá a continuación, en el juego. Por ejemplo, si quieres mirar a la derecha, ya están esos datos para mirar a la derecha, si quieres mirar a la izquierda, ya la memoria SRAM tiene los datos para que puedas ver a la izquierda. No es solo que el SSD sea rápido, sino que va un segundo por delante de toda acción que puedas hacer en el juego. Es increíble, e incluso no te he hablado que el SSD posee más. Posee 2 coprocesadores. Para gestionar incluso de mejor manera los datos del SSD. Bueno, si no me creen, aquí tengo la fuente de donde se prueba esto. Cito textualmente sus palabras, abro comillas. En el caso de PlayStation 5, en el propio chip, en el propio procesador incluye el controlador del SSD. Este cuenta con hardware dedicado para compresión y descompresión y también cuenta con 2 coprocesadores para gestionar el SSD, es decir, estamos hablando de una configuración super bestia. Por si fuera poco, también contamos con memoria SRAM dedicada para el SSD, esta es una configuración super bestia. Básicamente Sony lo que está pensando hacer con todo esto, es que si tú estás en un juego, la consola ya tenga preparado lo que vas a hacer a continuación, es decir, estos coprocesadores y esta memoria almacenen datos que digan, si el jugador va a mirar a la derecha tienes que cargar estos datos, y ya los tengo aquí preparados para cargarlos al momento, si el jugador va a mirar a la izquierda, ya tengo preparados también los datos que tengo que cargar, si mira a la izquierda, para cargarlos de la forma más rápida posible, y que la comunicación entre el SSD y la memoria principal de los datos pasen de un lado a otro de la forma más rápida posible.
posible. ¿Para qué quieren hacer esto? Bien, para que cuando mueras tardes menos en revivir, que sea casi instantáneo y no tengas una pantalla de carga de 1 minuto, que cuando en un videojuego hagas un viaje rápido no haga un viaje a distancia y no tardes 2 años, que cuando estés cargando un juego no esté ahí 10 minutos como el GTA V, sino que cargue rápido. Cierro comillas. El link número 2 en el minuto 36,47 segundo se dice esta cita textual nuevamente, yo no me invento nada. Bueno, continuamos. Ya hablamos que la arquitectura de PlayStation 5 permite a la consola estar un segundo por delante de todo, debido a la SRAM y sus 2 coprocesadores. ¡Qué locura! Ahora te mostraré por qué el SSD da más potencia, con pruebas y fuentes, y no lo digo yo. Este punto es un poco polémico, así que me explayaré más aquí. Amigos. Para que me entiendan bien, porque un SSD rápido si da más potencia, tendremos que llevar un ejemplo al extremo. Aquí va. Imagina que todavía se usan los discos antiguos HDD, en todas las computadoras, porque era necesario desarrollar una nueva tecnología y crear así el SSD. Si supuestamente, un SSD más rápido no da potencia, ¿por qué no nos quedamos simplemente con los discos antiguos HDD? Suena un poco estúpido, ¿no? Bueno, obvio que cambiamos a los SSD porque son mejores, y ahora son tendencia en el hardware de informática por sus velocidades que impide cuellos de botella, entre más beneficios. ¿Ahora entienden? La CPU y GPU si dan más de sí mismos, lo que los limita muchas veces es, este cuello de botella, no pueden hacer los cálculos con rapidez si no les llegan los archivos a debido tiempo, eran las limitantes de los discos antiguos. ¿Ven? Porque una arquitectura basada en la velocidad extrema es una muy buena idea. Quizás no le dé más poder cálculo al CPU ni al GPU, pero sí se aprecia más potencia al usuario final, al cual están destinados todos esos cálculos, a nosotros, y mientras antes tenga los datos, para hacer las operaciones de cálculo, antes saldrán y créanme, todo el que se ha pasado a un SSD nota eso. Ah. Pero eso no es todo, aquí mismo tengo otra razón más. Del por qué el SSD, si da más potencia. Si la explicación anterior no te convenció, aquí viene más, ¿listo? Bien, con todo lo anterior dicho, ni siquiera hemos hablado que al tener una mayor velocidad de transferencia de archivos, permite a la PlayStation 5 cargar únicamente lo que está viendo el personaje del videojuego, y así no malgastar la potencia en cosas que no se estén viendo o utilizando, permitiendo así utilizar toda la potencia para cargar mejores texturas, físicas, ray tracing, o lo que necesite el juego en el momento adecuado. Punto final. Ven. Por estos motivos el SSD sí da más potencia. Al cargar solo que necesita que vea el jugador, y utilizando más recursos en ello, traduciéndose en mejores gráficas. Es como concentrar toda la fuerza en un solo punto. Ahora imagina una cama de clavos. Te sostiene porque la fuerza se reparte en varios puntos, pero si fuera solo un solo clavo, dolería mucho, ¿no? Eso mismo hace la PlayStation 5, concentra toda la potencia en un solo punto, y puede darse el lujo de solo cargar lo que está en pantalla, y en cuanto gires la cabeza o necesite cargar otra cosa, textura, autos, etc., lo puede hacer con extrema rapidez debido a su SSD con SRAM y sus 2 coprocesadores que ya tiene toda la información de antemano, y volver a concentrar todo el poder de procesamiento, en lo que se está viendo únicamente, o un solo punto, una bestia. Bueno, con esto, y ejemplo anterior del disco duro antiguo HDD, si el SSD no fuera mejor, todavía estaríamos usando HDD, y estaríamos esperando horas a que otorgara la información para dibujar un solo cuadro por segundo. El SSD sí da más potencia gráfica, por lo anterior antes dicho, y qué mejor que la arquitectura de PlayStation 5 para hacer todo esto, más rápido e eficientemente posible, dando un paso más allá, en la siguiente generación. Y como siempre aquí van más pruebas, y las fuentes de esta información para que no me digan mentiroso, abro comilla. Gracias a la arquitectura centrada en el SSD y a todas estas técnicas de compresión y descompresión se consigue que la carga de archivos desde el SSD sea muy rápida, por lo que puedas cargar una gran cantidad de datos mientras te mueves por la ciudad. Esto va a permitir a los desarrolladores utilizar texturas de muchísima más calidad, modelos de muchísima más calidad, porque a la consola le va a dar tiempo de ir cargando la ciudad mientras te mueves, así que no tienes que cargar toda la ciudad solo, tienes que cargar el cuadro
cuadradito que ve el jugador, y como tienes que cargar mucho menos edificios, mucho menos coche, muchos menos modelos, muchos menos texturas, esos modelos y las texturas pueden ser de calidad muchísima más alta, puedes llenar los 16 GB de la consola con solo lo que está viendo en jugador en vez de utilizar los 16 GB para cargar la ciudad entera. Si a eso le sumamos tecnologías para hacer el renderizado mucho más eficiente como Relampage Texture Extreme y de Intel de la que hemos hablado antes, lo que hemos visto en tráiler del Blade 2. Cierro comillas. Link número 3 minuto 39,34 segundos. Aquí va otra cita diciendo que el SSD sí influye en la calidad gráfica por si no es suficiente. Abro comilla, tiene una calidad gráfica como nunca hemos visto hasta ahora, nunca hemos visto un escenario con una calidad tan alta con unas texturas tan buenas, y precisamente no lo habíamos visto no porque tuviésemos gráficas lo suficientemente potentes, sino porque estábamos limitados por la memoria, tenía que cargar todas las texturas en memoria, porque no podías confiar en que el disco duro las cargase a medida que te movías, y claro tenían que ser texturas que ocupasen muy poco, esa limitación desaparece, ahora podrás utilizar texturas y modelos de muchísima más calidad, y se pueden hacer cosas como este juego, así que el SSD sí que va a influir en la potencia de las consolas muchísimo más de lo que esperábamos desde un principio, y va a repercutir directamente en los gráficos de las consolas y la calidad gráfica de los videojuegos. Cierro comillas. Link 4 minuto 40,27 segundos, ven. Bueno, no quiero hacer el video más largo así que le dejo con una más, un especialista en el tema, diciendo que el SSD sí da más potencia. Como si con lo que escuchaste y la lógica misma ya no fuera lo suficiente para comprobarlo. Aquí va otro. Suena un poco raro ya que al hablar no notamos tanto palabras faltantes como en el locuendo, pero aquí va textual. Esto lo dice Hardware Esfera, abro comillas. Yo lo que siempre recomiendo, por ejemplo, muchos clientes que vienen con portátiles viejos, me va lento, no me enciende rápido, lo que suelo hacer es cambiar el disco duro por un SSD y el portátil rejuvenece bastante rejuvenece, y si recibe un chute de rendimiento bastante grande, joder, es por eso que muchas veces yo siempre les digo que es recomendable tener un SSD en vuestro equipo, ¿vale? El SSD se nota en los tiempos de carga, tanto en el Windows, como en los videojuegos, es decir, una vez ha cargado a la memoria RAM o a la VRAM que carga, la tarjeta gráfica que tenemos cargado, las texturas, los mapas, y demás. Normalmente ya no tiramos tanto de nuestra tarjeta de almacenamiento de nuestro disco duro ni de nuestro SSD, pero es que las pantallas de carga también bien importan, es decir, no es lo mismo esperar un minuto a que esperar 20 segundos. Para mí ese tiempo, pues la verdad es que merece la pena invertirlo en un SSD. Luego está el tema del sistema operativo, si bien con un SSD se nota a la hora de arrancar el sistema operativo, vale, ya que hablamos de cuellos de botella y todo esto, hay que decir que esto tampoco es cierto, cuando tenemos un SSD en nuestro sistema, los archivos de paginación, bueno, no viene a ser nada más y nada menos que memoria virtual extra, también se ve acelerado, eso se nota en la fluidez general de todo el equipo, incluso los juegos, aunque en los juegos se traduzca en un FPS o dos más, o incluso depende de qué juegos no se traduzca en nada. Cierro comillas. Link 5 minutos 7,51 segundos, suena súper raro pero así hablo, vayan ustedes mismo a verlo. Ya chicos, ven. El SSD sí da más potencia y fluidez, incluso da más FPS, ahora imagina una arquitectura completamente volcada a estos conceptos. El SSD sí da más potencia, se los he mostrado con citas, de gente especializada en este tema, se los he demostrado con ejemplos, e incluso con la simple lógica de una cama de clavos, concentrando toda su fuerza en un solo punto. Ya no sé qué más se puede decir del tema. Realmente estoy ansioso en ver a las personas tratando de desmentir esto. No sé por qué algunas personas decían que el SSD no da más potencia, lo único que se me ocurre, es que sea por mala voluntad, o desconocimiento del tema. Porque las pruebas están, y aquí mismo están, tú ya las viste, y ya las entendiste por ti mismo, y eso es lo más valioso que se puede conseguir. Ahora, tocando un pequeño punto, se dice que el SSD carece un poco de espacio para juegos, pero no debería haber problema, con las técnicas de compresión y descompresión deberían ocupar menos espacio de lo normal, y si esto no es suficiente siempre puedes borrar uno de 9 de tus juegos que tengan instalado en la PlayStation 5, para así instalar uno nuevo, siempre podrás reinstalar el juego que borrarte, desde tu cuenta de Store, o con el disco del juego que compraste.
Yo tengo la PlayStation 4 de 500 GB y no está llena con esta simple técnica, siempre tengo espacio para un juego nuevo, aunque mi bolsillo no, y si quiero reinstalar un juego viejo voy al store, lo busco y lo reinstalo, o hago lo mismo con el disco que compre. Ya te hablo maravillas del SSD, de su SRAM que nadie quiere mencionar, de sus dos coprocesadores que ocultan, y todavía queda más. Sí, en serio queda más de la PlayStation 5, aquí vamos. La PlayStation 5 incluso tiene más hardware que acelera todo esto, increíble, ¿no? Bueno, hablamos de nada más, y nada menos, que el Smart Shift, que posee la PlayStation 5, la fuente y el link están en la descripción, link número 6. Con Smart Shift se obtiene hasta un 14% más de rendimiento de la PlayStation 5. Los jugadores obtienen ese plus de rendimiento de gráficos cuando más lo necesitan. Y los creadores de contenido pueden aprovechar la potencia gráfica y computacional adicional para finalizar sus tareas rápidamente. Es el rendimiento más inteligente para dispositivos, es asombrosos. La tecnología AMD Smart Shift cambia dinámicamente la energía en tu PlayStation 5 para mejorar el rendimiento en juegos, edición de video, renderizado 3D, creación de contenido y productividad. A continuación explicaremos la tecnología AMD de Smart Shift de la PlayStation 5. Las tecnologías AMD de Smart Shift incluyen una aceleración de rendimiento por hardware entre el procesador y la tarjeta gráfica, que utiliza algoritmos de aprendizaje automático, para mejorar el rendimiento de las cargas de trabajo de forma automática cuando lo necesitan. La interfaz enlaza los bloques de Infinity Control Fabric comunes, para que la CPU y la GPU reaccionen al instante en las diferentes cargas de trabajo. En resumidas cuentas, con la tecnología AMD Smart Shift que incluyen la PlayStation 5 será capaz de acelerar el rendimiento por hardware entre el procesador y la tarjeta gráfica, que utiliza algoritmos de aprendizaje automático, para mejorar el rendimiento de las cargas de trabajo de forma automática cuando lo necesite. Una locura, risa, el riso anterior de toda la arquitectura de la PlayStation 5. Y bueno, para terminar el video, un pequeño resumen. 1. La PlayStation 5 puede comprimir y descomprimir los archivos mediante hardware dedicado para aumentar la banda de ancho que llega al CPU y GPU, al procesador y a la tarjeta de video, otorgando un mejor rendimiento, además de comprimir los datos en el SSD para que ocupen menos espacio. 2. La SRAM de la PlayStation 5 con sus dos coprocesadores, permite estar siempre un segundo por delante que cualquier situación que se pueda presentar en un videojuego, adelantados e incluso a nuestras acciones. 3. El Smart Shift de AMD que incorpora la PlayStation 5, que acelera incluso más el rendimiento de la GPU y CPU de la consola mediante algoritmos, además de otorgando una mayor frecuencia a estos para mejor rendimiento, de ahí su frecuencia variable. Bueno, eso es todo, del hardware de la PlayStation 5. Aún queda mucho más detalles de la PlayStation 5 que se nos presentará en un futuro cercano. Aún quedan muchas cosas de las que hablar. No he hablado del hermoso diseño de la PlayStation 5, o de su increíble joystick, o de su refrigeración que a la fecha sigue siendo un secreto, o de las exclusivas que tendrá un futuro cercano, pero creo que es suficiente por un video. Casi olvido decir que la PlayStation 5 tiene la tarjeta de video más poderosa jamás hecha, casi lo olvido. XD. Bueno, le pido perdón Hardware 360 y a Hardware Esfera por usar su contenido sin permiso, de antemano. Un último punto bonus, un saludo a Mark Cerny. Si su presentación del hardware de la PlayStation 5 fue super fome, pero durante el discurso que daba note a Mark con tanto amor hacia su consola, la PlayStation 5, lo que había construido, y se notaba tanto el empeño que le puso con el equipo de desarrollo y sus discusiones de cómo debería ser, y eso para mí es suficiente, como si todo lo anterior mencionado no lo fuera. Bueno, me despido, los quiero mucho, cuídense, y no a los haters. Adiós.